Estamos en la última parte de nuestro encuentro en Cartago, mientras estamos deslizándonos. Vaya a saber si no, el término no cuajó de alguna manera tan perfecta, porque estamos hablando de tablas de surf. ¿Uno puede imaginarse ese nivel conspirativo? O tal vez uno está a veces viviendo una visión o mirando así una interpretación muy romántica de la revolución, cuando enfrente tiene un enemigo que no respeta absolutamente nada. Un enemigo que es capaz de hacer volar aviones en pleno vuelo, como el atentado de Barbados, que hubo 73 muertos. Y el líder de ese atentado, Luis Posada Carriles, es prácticamente ciudadano honorífico en Miami. Hoy por hoy se pasea por sus calles placenteramente, y un terrorista protegido por Estados Unidos. Estamos hablando de un enemigo que es capaz de mandar un dengue hemorrágico que terminó primero con toda una generación de cerdo, que es uno de los principales alimentos que tiene hoy el pueblo cubano. Pero en el 81, la cepa de esa vacuna la tenía solamente Estados Unidos y le negó la venta. 101 niños murieron menores de 4 años. Ese enemigo es capaz, obviamente, de todo. Es capaz de bombardear Irak, es capaz de saquear Libia, es capaz de mandar todavía más soldados y más elementos de violencia a Colombia, es capaz de sumergir a gran parte de Medio Oriente en una nube de sangre, lodo, para quedarse con más petróleo. Ese enemigo está enfrentando a Cuba hace 50 años. Ese enemigo, que dispone de una capacidad inmensa de generar recursos, también es muy inventivo. Se adelanta prácticamente 15 o 20 años, pregúntenle a los rusos, sino para manejar estas tecnologías, chequear por dónde puedo entrar, qué nuevos elementos puedo introducir. Ese enemigo que ha logrado también apoderarse de las palabras. Estados Unidos no tiene solamente una victoria en el terreno económico, diría no militar, pero por lo menos sí en la cuestión estratégica. Tiene una victoria en los relatos, porque han robado los relatos, han robado las palabras, han vaciado de contenido. Una vez entrevistando a Santiago Algarrico, él me decía que cuando se bombardea Bagdad, o se bombardea Libia, o se arrasa con Faluya, no solamente se bombardean los cuerpos, no solamente desaparecen las ciudades, sino también se bombardea el lenguaje, porque se quita cualquier tipo de sustantivo a esa realidad. Nos parece ya algo naturalizado. Ese enemigo es el que enfrenta a Cuba, a cualquier tipo de tendencia. Estamos hablando ahora de la tecnología, estamos hablando también de los medios de comunicación, estamos hablando también de la cuestión de la ética. ¿En dónde triunfa Cuba? Si no es a través de la verdad, si no es a través de la historia. ¿A dónde van a quedar estos dos países? Este pequeño David que enfrenta a este Goliat cada vez más gigante, pero que en definitiva tiene los pies de barro. Nos metemos en el último capítulo de Razones de Cuba, Verdades y Principios. Esta es antena de recepción, ¿no?, de los equipos que ellos trajeron. Aparentemente es una tabla de surf, lo cual coincidía, por supuesto, con el evento de surf que se estaba realizando en ese momento. Los demás elementos de la antena, porque evidentemente esto no funciona solo, vinieron camuflados como parte del equipo de producción de filmación de ese evento de surf. O sea, se observa un doble enmascaramiento en lo que se está haciendo aquí, para burlar los controles aduanales, ¿no?, y poder traer una cantidad grande de dispositivos de una sola vez. Primera parte, un evento de surfing que da la casualidad entre comillas, ¿no?, de que la tabla de surf tiene una forma similar a esta. Como se observa aquí, incluso a la tabla se le hace un degradado, ¿no?, para aparentar un volumen, y los hoyos que deben estar como por aquí están tapados con esta calcomanía. Los raspamos, se observa su verdadero color.
tornillos irían aquí, en su posición. Ya así se puede utilizar. Claro, habría que acoplarle lo que es el brazo, ¿no? Componentes así separados que no son más que tubos y cosas que como parte del mismo un plan, ¿no? Con esta antena y este módem permite la conexión a través directamente, ¿no? A través de un satélite, un enlace satelital para la transmisión de datos. Específicamente, en este caso, los datos se utilizan para navegar en internet. Esta antena se diferencia de las antenas comunes de televisión en que hay un receptor que es receptor y transmisor. Y al mismo tiempo está integrado con un enrutador que permite enrutarse directamente con el enlace satelital. Actualmente las nuevas tecnologías de la información brindan servicios muy útiles que Cuba utiliza en función de su desarrollo socioeconómico. Las nuevas tecnologías de las infocomunicaciones requieren de supervisión y control. Informes de especialistas confirman que pueden ser empleadas en planes terroristas, de conspiración e incluso propiciar la fuga de información de seguridad nacional. Los planes contra Cuba así lo demuestran. En el campo de las nuevas tecnologías, Cuba ha invertido en la formación de recursos humanos en centros de excelencia como la Universidad de Ciencias Informáticas, un moderno complejo junto a las facultades ya existentes dedicadas a la ingeniería, cibernética, matemática, pedagogía y tecnologías de la salud. Se forman especialistas en más de 10 profesiones de alto nivel para la aplicación de las ciencias de la información. El país se adentra paulatinamente en el campo de la nanotecnología por sus aplicaciones potenciales. Además, las escuelas primarias también cuentan con el estudio de la computación. Hemos visto que bajo la actual administración, bajo la administración del presidente Barack Obama, se mantiene el financiamiento para las acciones de subversión contra Cuba. En los años 2009 y 2010, el gobierno de Estados Unidos ha aprobado 20 millones de dólares en cada uno de ellos, para un total de 40 millones de dólares en este momento, para ese programa de la transición en Cuba, para el programa de subversión contra nuestro país. Vemos que ha habido una gran prioridad dirigir una buena parte de ese financiamiento para fomentar, introducir el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero no en función del desarrollo de Cuba, del desarrollo económico, del desarrollo social de Cuba, sino para que sean usados en función de labores de desestabilización dentro de nuestro país. En el caso de la política subversiva contra Cuba, vemos que grandes empresas contratistas son las que están en este momento recibiendo una buena parte del financiamiento destinado para estos programas y son las que están manejando el uso y el control de esos fondos subversivos contra Cuba. Hay dos a cuyos nombres hemos tenido acceso en épocas recientes, que son grandes empresas contratistas de este tipo. Una se llama Creative Associates. Un elemento interesante sobre esta empresa es que desde fines del año 2008 está trabajando muy vinculada a los programas subversivos contra Cuba bajo la égida de esta empresa, una figura como es el señor Caleb McCarthy, que en época de Bush fue nombrado como coordinador para la transición en Cuba. La sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, la CINA, ha tenido un papel muy importante a lo largo de su historia en la ejecución de la política y de los programas subversivos contra Cuba. Funcionarios diplomáticos de la CINA tienen un papel fundamental en la labor de monitoreo a sus acciones, en la labor de instigación directa, de entrenamiento directo, de información directa a los miembros de esos grupúsculos contrarrevolucionarios. En la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, muchas veces utilizando los medios puestos al servicio de la labor de esa misión diplomática, como es la valija,
para introducir en nuestro país por esa vía toda una serie de equipamientos que luego se da como abastecimiento para sustentar y apoyar la labor de los grupúsculos contrarrevolucionarios en nuestro país. Regresamos y se nota que faltan algunos equipos, ¿no? Comunico con el Marco en España, ¿no? Me dijo, en el borde izquierdo del puente Mendares hay un matorral y te van a dejar en un bolso negro los componentes que faltan. Me visité el lugar, no había nada en el suelo. Al día siguiente vino en un vuelo de directo a Estados Unidos esos componentes que faltaban. Los trajo una muchacha joven, su nombre Margarita, llegó a la casa, los trajo, nos presentamos y eso fue todo. Dalexi es una pieza en la calculada estrategia de los enemigos de la Revolución Cubana, una estrategia que además se viene articulando desde hace varios años y que persigue el propósito de conformar en Cuba redes informáticas ilegales con capacidad para la transmisión y recepción de datos de manera codificada a través de conexiones inalámbricas y satelitales. Estas actividades que se intentan presentar como la manera de facilitar el libre flujo de información hacia y desde Cuba y la prestación de estos servicios ilícitos de conexión a Internet, lo que pretenden realmente es encubrir la actividad de espionaje y subversión que desarrollan contra Cuba las agencias de inteligencia y sus centros de investigación, los que además tergiversan la información a través de la manipulación mediática. Paralelamente, las leyes que sostienen el bloqueo contra Cuba impiden a los usuarios de la web en la isla y a nuestras instituciones también acceder a los productos y servicios informáticos que son de gran utilidad para el desarrollo de la nación. Esas personas, o sea, ellos son como la sombra de una intención, hay un cuerpo detrás de eso, ¿entiendes? Si me estás mandando, vienes con esa intención, no creo que sea una intención de ayudarme a mí, que es justificación que viene, yo vengo a ayudarte a que tú puedas conectarte, a que tú puedas colaborar con otros. Ellos están aprovechando una situación de nuestro país, no para ayudar, es lo que te decía, si tu intención es ayudar, ve directo a la autoridad correspondiente, quita el bloqueo, colabora de una forma directa, pero no mandando, como se dice, la sombra, ¿no? Desde el primer momento, yo me percato que ellos lo que tratan es utilizarme. Yo no me iba a prestar nunca para una actividad de ese tipo. A partir de entonces me convertí en Alejandro para ellos y en Raúl para la seguridad de mi país. Una vez creada la infraestructura tecnológica para asegurar el desarrollo de la actividad enemiga contra Cuba, nuestros adversarios proyectan multiplicar su capacidad de subversión. Subestiman la inteligencia y la firmeza del pueblo cubano. Así finaliza nuestro recorrido hoy por Verdades y Principios, el recorrido que estamos haciendo en Cartago a través de TVC en la serie Razones de Cuba. Habíamos empezado con una demostración clara y concreta de cómo operan las damas de blanco, tan popularizadas por los medios corporativos en la Patagonia, en la Argentina, pero bueno, estamos hablando específicamente de la Patagonia.